y las 2 horas seguidas. En una primera parte vamos a hacer epidemiología y diagnóstico y después pronóstico y tratamiento. En esta primera parte vamos a ver carcinogénesis, factores de riesgo, pólipos colorectales, incidencia, cuadro clínico, diagnóstico, clasificación por estadios y algunas recomendaciones de prevención. En la imagen se ve una imagen típica de un cáncer de colon transverso. La primera pregunta que se hacen ustedes es, ¿cómo saben que es de colon transverso? Porque todo el colon es redondo, menos el transverso, es triangular. Fíjense cómo se ve un triangulito. Por eso decimos que es un colon transverso. Se ve la lesión que ocupa casi un 80% de la luz, necrosada, esa parte negra, y el tumor rosado, friable, ha crecido desde acá abajo, ¿no? El cáncer colorectal es una enfermedad común y letal. Si no se trata a tiempo, mata. El riesgo de presentar cáncer colorectal está influenciado por el medio ambiente y factores genéticos. Es el tercer cáncer más frecuente en hombres y el segundo en todas las mujeres. Y está asociado a un bajo nivel socioeconómico y a la edad. Aquí en la imagen ven un tumor de ángulo hepático del colon. Acá está el colon transverso, el ascendente, el ciego, se ha abierto por la mitad, se ven los pliegues sanos, ¿no? Y aquí se ve el tumor que ha crecido como si fuese una coliflor. En cuanto a la carcinogénesis, es importante saber que participan 3 grupos de genes. Los oncogenes, que vienen en nuestro código genético heredado, que están como protooncogenes, que al activarse van a desarrollar enfermedad neoplásica. Los genes de reparación, nuestro genoma puede tener numerosas mutaciones, pero felizmente tenemos estos genes de reparación que los van solucionando, van reparando todas las mutaciones. Cuando estos genes de reparación dejan de funcionar, se puede producir el carcinoma. Y el tercer grupo de genes involucrados son los genes supresores de tumor. Estos genes que normalmente suprimen el crecimiento tumoral, al mutarse, al alterarse, se van a dejar de tener esa función supresora y va a facilitarse el crecimiento del carcinoma. Entonces, para que haya un carcinoma en el estómago, tienen que sumarse la acción de los oncogenes, los genes de reparación y los genes supresores dejar de funcionar. Hay un factor hereditario importante en el cáncer colorectal, no llega más al 10%, pero hay síndromes hereditarios bien conocidos, como el cáncer colorectal familiar, el cáncer colorectal hereditario sin poliposis y la poliposis adenomatosa familiar. Estos 3 son los principales síndromes hereditarios. No son los únicos, hay más, pero estos son los más importantes. Pero fíjense en esta torta, el cáncer esporádico es el mayoritario. Sabemos qué alteraciones genéticas se han desarrollado, por ejemplo, en la FAP, en la poliposis adenomatosa familiar. Sabemos los genes que se van alterando, que facilitan que una mucosa normal forme adenomas de primer grado, segundo grado, tercer grado, y si siguen produciendo estas alteraciones genéticas, se va a producir el carcinoma y la metástasis. En el cáncer colorectal hereditario sin poliposis, hay otros genes que están alterados y de esta manera se produce el cáncer colorectal. En resumen, este dibujo del New England, muy interesante, resume cómo del epitelio normal el primer paso es que se forme un adenoma. Pequeño, crece el adenoma y este adenoma puede malignizarse. ¿De qué va a depender esta transición de epitelio normal a cáncer? Va a depender de la participación de numerosos genes, ¿no? Los genes en verde están sobreactivados y los genes en rojo están inhibidos. Estos son genes supresores de tumor, los rojos, ¿no? Que al inhibir favorecen que crezca el tumor. En cambio, los verdes son genes que están activados, que han sufrido mutaciones, metilaciones y estimulan el crecimiento de estos adenomas que pueden llegar a convertirse en un cáncer. Acá están en lo mismo, un colon normal, por la participación de ciertos genes muy característicos, como el APC, es un gen supresor
que está activado en el 85% de los casos, o el KRAS mutado, se encuentra en el 32 a 57% de todos los tumores mutados, y el BRAF 8%. Entonces, todos estos cambios, estas mutaciones, van a favorecer que el colon normal se forme un adenoma temprano, un adenoma intermedio, un adenoma avanzado, ya cuando hay más mutaciones, y por último, este adenoma avanzado se convierte en un carcinoma. Incluso para que el carcinoma dé metástasis, tiene que haber una acumulación de otras anormalidades genéticas. Hay muchos niveles de inestabilidad genómica que va a producir la carcinogénesis, ¿no? Dentro del cromosoma sabemos que están el DNA y las histonas, y estos pueden sufrir cambios tan pequeños como simplemente pares de bases que se alteren, ¿no? Acá ustedes ven, hay una inestabilidad microsatelital que facilita que se alteren, que se cambien, en vez de ser adenina, citosina, sea una adenina, citosina. Solo en este pequeño error, entonces se va a ir en el futuro haciendo permanente este cambio que va a ocasionar a la larga una mutación, ¿no? Acá son fenómenos epigenéticos en células normales y células anormales, que hay una mayor metilación, que esta mayor metilación también va a favorecer el crecimiento tumoral. Y en mayor nivel puede haber inestabilidad cromosomal, intercambio de pedazos de cromosomas que también van a llevar a la formación de un cáncer. Entonces son muchas las vías genéticas en el cáncer colorectal, por eso es un cáncer tan frecuente. Y estas alteraciones genéticas lo que van a hacer es van a alterar las vías de señalización. Ustedes ven a ver las diversas vías de señalización intracelular, se van a ver alteradas, potenciadas o inhibidas otros. La ventaja de conocer todo esto es que nos permite ir creando drogas. Todos los cuadraditos que ven acá son diversas drogas que van a ir bloqueando estas vías que se han sobreexpresado, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos el uso del cetuximab, el trastuzumab, para bloquear este receptor ER2 de transmembrana, que al bloquearlo va a evitar que se fosforilice y se active y va a inhibir el ciclo celular, la proliferación y la diferenciación. Y así, en distintos niveles, tenemos muchas drogas, ¿no? Acá tenemos el bevacizumab, que lo que va a hacer, va a bloquear otro tipo de... Perdón. Vamos a apagar esto para que no moleste. Otro tipo de señalizaciones. En general, tenemos que ver que hay dos procesos. Una, susceptibilidad para el cáncer, ¿no? Y otra... Quiero cambiar esto, ya está. Muy bien. Entonces, si bien la susceptibilidad para el cáncer es hereditaria, los insultos del medio ambiente también son importantes. Y la interacción de estos dos es lo que va a producir el cáncer. Tiene que haber una interacción entre el medio ambiente y el factor genético. Acá, en el medio ambiente entran muchos estilos de vida, ¿no? Viene el medio ambiente, como la localización geográfica, el tipo de comida, de agua, la microbioma. La microbiota cada vez tiene una mayor participación en la génesis del cáncer, y el hospedero, la persona, el paciente, que va a depender del sexo, es más frecuente en las mujeres, el índice de masa corporal, mayor masa corporal, mayor riesgo de cáncer, y también el factor genético en lo que se hereda. La microbiota se está estudiando mucho, sabemos que hay muchas bacterias que al predominar unas sobre las otras van a facilitar la inflamación crónica del colon, el adenoma y por último el cáncer colorectal. Se ha avanzado tanto y ya sabemos, así como en mama hay 4 o 5 tipos de cáncer de mama, en el cáncer colorectal también desde el punto de biología molecular tenemos varios subtipos moleculares. Así tenemos el de inestabilidad satelital o inmune, el MC1, ¿no? Que tiene ciertas características en las cuales la más importante, que tiene una mutación BRAF. Esta mutación nos permite utilizar drogas especiales que van a interactuar con esta mutación. Es un sistema que tiene gran relación con el sistema inmunológico y está muy activado el sistema inmune. Por lo tanto, las drogas
inmunológicas para el cáncer, van a actuar mejor. Es uno de los cánceres más agresivos, tiene peor sobrevida, fácilmente recaen y se encuentra presente en el 14% de los cánceres. El más famoso de todos es el subtipo canónico, o el clásico, el CMC2, presente en el 37% de los tumores, en los cuales hay algunas alteraciones, el MYC extractivado, el BNT también, pero no tiene un gen específico que podamos usarlo para el tratamiento, como tiene el inmune, el BRAF, o el metabólico que tiene el KRAS. El KRAS se presenta en este subgrupo, en el grupo metabólico, 13% de los tumores. Hay una mezcla de genes de inestabilidad satelital, hay una gran desregulación metabólica. Estos tumores generalmente producen incluso aumento de la creatinina, insuficiencia renal por esta desregulación metabólica. Y el tercer grupo, el mesenquimal, le sigue en frecuencia después del canónico, ¿no? Tampoco tienen un gen especial mutado que nos permita ser usado como diana en el tratamiento, pero hay una gran infiltración estromal, el factor de necrosis tumoral beta está muy activado y hay una gran angiogénesis. Tienen mal pronóstico y junto con el inmune son los dos de peor pronóstico, ¿no? La microbiota, como le decía, en el cáncer colónico tienen una función importante. Hay varios organismos que se han asociado a los tejidos del cáncer humano como especie del fusobacterio. Personas con cáncer colorectal pueden estratificarse en 4 grupos basados en la abundancia de la microbiótica. Y acá hemos estado viendo que acá tienen los diversos grupos de microbiota y se puede incluso clasificar estos grupos de acuerdo al tipo de cáncer colorectal. Acá ustedes ven los diversos tipos. El CMS1 predomina las porfiromonas gingiviales, ¿no? Acá están los que son más frecuentes. En el CMS2 predomina la selenamona y en el CMS3 predomina también las selemonas mucho más que en cualquier otro, ¿no? Perdón, en el CMS2 acá tienen los bacilos de acuerdo a su predominancia. Entonces, de acuerdo a la presencia de estos, también se puede clasificar el cáncer colónico. Lo importante es recordar esto, que hay muchos eventos genéticos que se van a producir en un cáncer temprano, ¿no? Alteraciones de los genes APC, de metilación del DNA, del KRAS, de inestabilidad satelital, etc. Pero unos pocos de estos, al producir estos eventos genéticos, van a afectar focos aberrantes en las criptas. Y también tenemos pólipos adenomatosos. Si esto sigue aumentando, si se empiezan a producirse los adenomas displásicos. Son mucho menos que los focos aberrantes y los pólipos adenomatosos, y unos cuantos de estos van a producir cáncer. O sea, realmente el cáncer es el resultado de todos estos cambios. Sin embargo, no todos estos cambios necesariamente van a llevar al cáncer. En el camino se pueden dar muchos cambios en el medio ambiente que los haga retroceder, o podemos actuar nosotros, extirpando los pólipos adenomatosos, evitando que se conviertan en displásicos y así evitando que se conviertan en cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? Tener 50 años de edad o más, el estreñimiento crónico, la dieta, una dieta poca en verduras, poca en fruta fresca, antecedentes familiares de cáncer de colon y recto, antecedentes personales de cáncer de colon, recto, ovario, endometrio y mama, y antecedentes de pólipos en el colon. Fíjense, el mayor factor de riesgo es la edad. Es raro el cáncer en gente joven, ¿no? 20, 25, 30, 35, 40 años, es muy raro, pero empieza a aumentar a medida que aumenta la edad notablemente la incidencia del cáncer colorectal. Aparte de la edad, otro factor de riesgo es el tabaco. En un estudio hecho entre 1992 y el 2005, encontraron 184.000 personas y se encontró de estos fumadores 1.962 casos. Y se vio que el tabaco eleva 1.3 a 1.5 veces el riesgo de cáncer colorectal. Otro factor de riesgo es la presencia de pólipos. Existen 3 tipos de pólipos adenomatosos en el colon: los pólipos Ellis,
sésiles que no tienen base, como el dibujito, pediculado, tienen un pedículo bien claro, y el velloso, que es así extensivo, ¿no? El 30% de personas mayores de 50 años pueden tener pólipos de alguno de estos tres tipos adenomatosos, y 1% se vuelven malignos. Demoran 5 años en crecer y hacerse clínicamente detectables, y 5 años más en convertirse en cáncer. Por lo tanto, una persona que no tiene pólipos puede hacerse una colonoscopia cada 10 años. Si hay pólipos, tiene que hacerlo más seguido, porque puede crecer otro en 5 años, y si al hacer el estudio se les ha pasado alguno, se demora 5 años en convertirse en cáncer. Por lo tanto, cuando hay pólipos, el estudio debe ser más frecuente. Los pólipos también se clasifican de acuerdo a su morfología. Pueden ser protruidos o elevados, como estos, ¿no? Este pediculado, sésil y el velloso que decíamos, pero puede haber lesiones planas, que se les dice estas lesiones planas precancerosas, un poco deprimidas o ligeramente elevadas, ¿no? Y también lesiones solamente planas, que no tienen nada de elevación, tienen tipo unciforme. Todos esta es la clasificación de Paris de las lesiones que se encuentran en endoscopía. Este es un estudio hecho en Arequipa y fíjense, lo que más se encontraron eran los tubulares. Son los mucho por largo, son los más frecuentes. Le siguen los túbulos vellosos y por último los vellosos. Y esos son los pólipos adenomatosos. Pero también hay pólipos hiperplásticos, ¿no? Que realmente no tienen mucha importancia para el cáncer porque es resultado de la inflamación y tienden a regresionar solos. En este estudio que hicieron, encontraron algunos ya presencia de pólipos con cáncer en 13 oportunidades. ¿Cuál es la conducta? Cuando se encuentra un pólipo rectal hay que extirparlo. La resección completa por endoscopía es el mejor tratamiento. Si la anatomía patológica nos dice que hay cáncer, hay que ver si la resección ha sido completa, si en la base no hay cáncer. Si ha sido completa, bueno, puede quedar ahí, pero si ha sido la resección parcial o márgenes dudosos, debe ser, es mejor resecar este pedazo de colon que evitar que se convierta en un cáncer, ¿no? Los pólipos se encuentran en todo el aparato digestivo, siendo mucho más frecuentes en el recto, en el sigmoides, en el descendente, el ciego, el colon ascendente, según este estudio hecho en el Hospital del Seguro Social Carlos Alberto Seguí. Acá tienen un dibujo muy importante para entender por qué los pólipos son tan peligrosos. El pólipo tiene en esta zona un cáncer. Entonces, no basta que lo biopsien, hay que sacar todo el pólipo para hacer un buen estudio y hacer un buen diagnóstico. Porque si solamente lo biopsian, pueden sacar una parte de este lado y en el otro lado está el cáncer. Más complicados son los pólipos sésiles, son más difíciles de extirpar y de resecar por vía endoscópica. Estos generalmente van a la resección quirúrgica, no se pueden hacer por vía endoscópica. Pero es muy útil manejar los pólipos colorectales. Fíjense lo que dice este artículo: la resección de pólipos disminuye el riesgo de mortalidad por cáncer en un 53%, ¿no? En la raya negra era la mortalidad por cáncer esperada para esta población, y a medida que se le encontraba pólipos y se les iba resecando, fíjense cómo disminuyeron el riesgo de mortalidad notablemente. Es importante diferenciar los pólipos colorectales. Los amartomas, los pólipos juveniles e inflamatorios, no tienen el mismo riesgo que los pólipos adenomatosos. Los pólipos con biopsia no maligna pueden alojar cáncer. Por eso es necesario, lo que les decía, resecar todo el pólipo, ¿no? Entonces, si no se puede resecar todo el pólipo o se ha salido neoplásico, hay que operarlo, ¿no? En la parte de abajo ven un colon normal, un pólipo grande de colon, perfectamente pediculado, y este ya es un cáncer colorectal ulcerado. La secuencia es así. Si no sacamos el pólipo, vamos a llegar al cáncer. Y esto ya está demostrado. Esto es un trabajo a largo plazo que se hicieron de cómo mejorar la incidencia y mortalidad del cáncer colorectal solamente con la endoscopía baja. Esta es la incidencia en el mundo de cáncer colorectal. Hay algunos países especialmente ricos en costumbre de comer carne, como Argentina, Uruguay,
Australia, muchas zonas de Europa, en el cual es muy alto la incidencia de cáncer colorectal. Le sigue Estados Unidos, Rusia, China. Perú, felizmente, tenemos una incidencia relativamente baja comparado con los países mencionados. Esta es la incidencia en el mundo y la mortalidad por cáncer colorectal. La incidencia para ambos sexos al 2020 fue el tercer lugar para cáncer colorectal, con casi 2 millones de casos. Y la mortalidad para ambos sexos fue el segundo. Después de pulmón, es el cáncer que más mata, con casi 1 millón de muertes debido a cáncer colorectal. En general, en el mundo, como dijimos, en el año 2020 ha habido 1.900.000 casos. Es la tercera neoplasia más frecuente en Estados Unidos y la tercera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. Y lo más triste de este tumor es que, fíjense, en el momento del diagnóstico solamente 39% es localizado, estadio 0 o 2. 36% ya tienen enfermedad regional, es decir, muchos ganglios regionales. Y 20%, uno de cada 5 cánceres, se le diagnostica como enfermedad metastásica, ¿no? La raza también tiene mucho que ver, mucho más mortales en los negros americanos, tienen mayor mortalidad, le siguen los blancos y los nativos indígenas americanos. En Estados Unidos les habíamos dicho que la incidencia tanto en hombres como mujeres es el tercer lugar y la mortalidad también en hombres y mujeres ocupa el tercer lugar. En el Perú, el cáncer colorectal es el cuarto cáncer más frecuente en ambos sexos. Después de próstata, mama y estómago está el cáncer colorectal. En varones, después de próstata y estómago, viene el cáncer de recto, colorectal, y en mujeres, después de mama y cuello uterino y estómago, está el colorectal en cuarto lugar. Por lo tanto, es un cáncer muy importante, es un cáncer que sí nos debe preocupar. Acá ven la incidencia entre los tipos más cada. Esto es una incidencia del MINSA, del Observatorio Global, ¿no? Y en Arequipa, acá se hizo separado cáncer de colon y recto, pero si lo suma pasa al lugar séptimo, como es lo que está previsto. Y fíjense cómo varía mucho en el mundo la incidencia de cáncer colorectal. Hay algunos países que es altísima la incidencia, como Checoslovaquia, Japón, Eslovaquia, Alemania, y otros que son muy raros, como Omán, Egipto, ¿no? En unos países incluso en la India. Pero la India no deja de tener. El cáncer colorectal es el sexto cáncer más frecuente, a pesar de que ellos son vegetarianos. El 80% son hinduistas e islamistas. Ambos no comen carne por su religión, son vegetarianos. Y a pesar de eso, es el sexto cáncer más frecuente. La incidencia también varía de acuerdo a la ubicación de la lesión en el colon. 40% están en el recto y el ano, y el 60% están en el resto del colon, siendo el lugar más frecuente en la parte distal siempre. El recto sigma 7% y sigmoide 21%, de ahí va bajando ángulo esplénico, transverso, ángulo hepático, ascendente, ciego y apéndice. Entonces, en cualquier lugar del colon podemos tener cáncer colorectal. El cuadro clínico típico es un cambio de hábito de las deposiciones. Puede haber diarrea, estreñimiento intermitente, sensación de intestino no se limpia completamente. Sangre en las heces, ya sea de color rojo muy vivo o muy oscuro. Heces más delgada de lo normal. Dolor frecuente ocasionado por gases, hinchazón, saciedad o calambres. Pérdida de peso sin razón aparente, cansancio y vómitos. Hay algunas condiciones asociadas, ya sean clínicas como genéticas. Las principales condiciones asociadas clínicas son el sangrado rectal, el dolor abdominal pélvico o de espalda, obstrucción o perforación, que ya indica gravedad, enfermedad inflamatoria intestinal y el hecho de haber recibido radiación pélvica anterior, por ejemplo, en cáncer de cuello uterino. Otros factores asociados, más bien desde el punto de vista genético, son la historia de cáncer colorectal familiar, historia de pólipos adenomatosas en la familia, historia de 2 o más familiares de primer grado con cáncer intestinal, la presencia de síndromes hereditarios que ya los hemos mencionado, o antecedentes de cáncer de mama, ovario y endometrio.
Estos tumores están relacionados porque tienen algunos genes que la producen en común. Es importante recordar el origen embriológico del colon. De la parte anterior del colon se va a desarrollar toda la parte superior del aparato digestivo. De la parte media, de aquí empieza a formarse parte del colon derecho. Y la parte distal va a dar lugar al colon izquierdo, ¿no? Y esto es importante, por eso vamos a ver cómo tenemos ciertas características diferentes el colon derecho del izquierdo. No solamente su origen, sino también muchas cualidades que los hacen diferente el cáncer del colon derecho del izquierdo. Este concepto de que nos hace ver que el colon no es un solo órgano, se llama lateralidad. Las características del derecho versus las características del izquierdo. En el derecho vemos que es más frecuente el cáncer en mujeres, más frecuente la forma polipoide y exofítica, mayor compromiso general, frecuente anemia, puede simular apendicitis, puede haber diarreas con periodo de estreñimiento con abundante moco, meteorismo y borborismo, y es fácil en el examen clínico encontrar un tumor palpable. En cambio, el izquierdo es más frecuente en los varones, la forma anular y estenosante es la más predominante, por lo tanto, da un síndrome obstructivo agudo o crónico. Hay una alteración de la función intestinal, principalmente estreñimiento, no como en el derecho que hay diarrea. Puede haber, si es distal, rectorragia, dolor abdominal, incluso perforación de colon. Entonces, como vemos, el comportamiento del derecho es diferente del izquierdo. Incluso la sobrevida. El derecho tiene mejor sobrevida que el izquierdo, ¿no? ¿Ven? La medida del izquierdo es sobrevida 33%, el derecho 19%. ¿Por qué? Porque como el izquierdo produce obstrucción, rápidamente lo diagnosticamos. Acá tienen más conceptos sobre la lateralidad, ¿no? Que ya les mencionaba, como incluso la dieta. En el derecho es frecuente las grasas y la ingesta de carbohidratos. En cambio, en el izquierdo las carnes, alto en proteínas y el bajo en calcio. Y acá ven los diversos genes que están alterados. En el derecho frecuentemente está el BRAF, ¿no? Y algunas mutaciones puntuales. En cambio, en el izquierdo está el gen APC, el KRAS, el factor del EGFR. ¿Por qué? Porque vamos a tener drogas especiales para bloquear el KRAS y el ER2. Acá tienen lo mismo. El lado derecho tiene una sobrevida del 19%, el lado izquierdo una sobrevida del 33%. El lado derecho los niveles de hemoglobina son más bajos, frecuentemente dan anemia. En el izquierdo el grado de diferenciación son menores. Los pacientes en el lado derecho son más jóvenes, en el lado izquierdo son de edad avanzada. En el lado izquierdo los estadios son menos avanzados porque al producir obstrucción se diagnostica más rápido. En cambio, en el derecho los tumores crecen más, frecuentemente se encuentra ya con metástasis y hay mayor nivel ganglionar. En la parte de abajo ven ustedes un cuadrito en que ven la presencia. Fíjense, en el derecho el KRAS se presenta solo en el 16%, en cambio en el izquierdo en un 26%. El BRAF 16% y el BRAF en el izquierdo 2.6, muy bajo, ¿no? Entonces podemos decir que en el derecho predomina el BRAF y en el izquierdo predomina el KRAS. Hay drogas específicas para cada uno de ellos. En el derecho hay más inestabilidad satelital que en el izquierdo. Y entonces acá se ha visto la predominancia de los genes. Y los colorcitos nos hace ver fácilmente que el BRAF es mucho más frecuente en el izquierdo y en cambio el KRAS, que es mucho más raro en el derecho. Y así vemos lo que le mencionaba, el cáncer de colon son varias enfermedades, ¿no? De inestabilidad satelital, mutaciones, y varios de ellos nos van a dar diverso comportamiento y evolución. En la lateralidad, fíjense, el inmune es mucho más frecuente que en el derecho que en el izquierdo, ¿no? En cambio, el canónigo es mucho más frecuente en el izquierdo que en el derecho.
El metabólico, que es el CMC síndrome, es mucho más frecuente en el derecho. Tanto el metabólico como el que acá está pintado en amarillo, el inmune, son de peor pronóstico. Por lo tanto, el colon derecho tiene peor pronóstico, ¿no? Entonces vemos que el cáncer de colon son más de una enfermedad, tanto desde el punto de vista molecular como clínico. En los dos, la microbioma tiene que ver un papel fundamental. El diagnóstico lo hacemos con una buena anamnesis, antecedentes y examen físico. Es importante examinar todo el abdomen, buscar grupos ganglionares y buscar la presencia de metástasis. En el laboratorio es muy frecuente la anemia, especialmente en el colon derecho, ver cómo está el marcador, el CA19-9 y el CEA son muy sensibles y son factores pronósticos y muy útiles para el seguimiento. La creatinina hemos visto que, por favor, en la variedad metabólica y en el colon derecho principalmente tiende a estar alterada. Es muy útil la sangre oculta en heces o el examen de Tébeno. También se puede usar una radiografía contrastada de colon con enema de invarios de doble contraste, que es lo que ustedes están viendo. Ahí se ve en esas flechitas, se ven las zonas donde está el tumor. La radiografía es muy útil para descartar tumores sincrónicos. Puede haber tumores en 2 lugares del colon a la vez. Y la tomografía de tórax para ver si no hay metástasis. De todas maneras, la fibrocolonoscopía es el mejor método de diagnóstico porque nos permite tener biopsia y nos permite decir la ubicación del tumor. Las tomografías, resonancia magnética de otras áreas del cuerpo nos permiten completar el estadiaje. También se está haciendo la colonografía tomográfica computarizada, que es un programa especial que tienen los tomógrafos que nos permiten estudiar el colon, pero sigue siendo la colonoscopía el mejor método para el diagnóstico. El diagnóstico diferencial de los tumores del colon tenemos que hacerlo con tumores benignos, con los vólvulos. Besoares es que la gente se come cosas raras como pepas y estas cosas que se denominan besoar y parecen cánceres que producen obstrucción, pero son besoares, es decir, cuerpos extraños. Tumores extracolónicos, ¿no? Como acá tienen un tumor inflamatorio, una diverticulitis, un gran plastón diverticular, que no es un colon, y también la tuberculosis enteroperitoneal, que en nuestro medio todavía se ve. La diverticulitis quizás es en personas mayores el principal forma de diagnóstico diferencial que se debe tener en cuenta para no comernos un cáncer de colon pensando que es una diverticulitis. Y en la parte distal, las hemorroides es una parte frecuente, la rectocolitis ulcerativa, poco frecuente en nuestro medio, tumores benignos de la región perianal, el prolapso rectal es un diagnóstico diferencial importante, ¿no? Y a veces el uso de juguetes que pueden terminar dentro del colon produciendo pseudoobstrucciones. En cuanto a los factores pronósticos, el principal factor pronóstico es la penetración del tumor en las capas del intestino colónico. A medida que el tumor va ingresando, va empeorando el pronóstico. La presencia de ganglios positivos y metástasis también nos dan una idea del pronóstico final, el grado de diferenciación, la invasión venosa, la invasión linfática y perineural son también factores pronósticos. La obstrucción y la perforación son tumores de mal pronóstico, ¿no? El CA elevado mayor de 5, habíamos dicho que es muy sensible este tumor a producir estas sustancias. Edad mayor de 70 años es peor pronóstico. Enfermedad local persistente, posquimio y radioterapia, aneuploidía y pérdida alélica del 18Q son los factores de riesgo de mal pronóstico. La estratificación es muy importante para planificar nuestra estrategia quirúrgica y de tratamiento, ¿no? TIS es el carcinoma in situ, T1 va de la submucosa, a medida que el tumor va penetrando en las diversas capas, va a ser T2 hasta las musculares, T3 hasta la serosa, y si ya pasa la serosa, perfora el peritoneo vesical T4A, y si además de perforar invade otros órganos, y es T4B. La presencia de ganglios linfáticos es muy importante. N1 es de 1 a 3 ganglios, N2 más de 4 ganglios.
y la presencia de metástasis. Puede haber metástasis en el hígado, en el pulmón, ¿no? Acá está un poco lo que les decía. A medida que el tumor va ingresando en las capas del estómago y va haciéndose positiva a los ganglios, el TNM va aumentando, va haciéndose cada vez de peor pronóstico. Este es Dukes, que hizo la famosa estadificación de Dukes, que es la que ven acá, ABCC. Fue la primera estadificación de cáncer de colon. Después hay el Dukes modificado, pero ahora en todo el mundo usamos el TNM. Solamente un recuerdo para Cuthbert Dukes, que fue uno de los grandes cirujanos de colon. En el Hospital St. Mark en Inglaterra es donde se inició todo el moderno manejo del cáncer colorectal. La sobrevida va a tener que ver con los estadios. Ven los estadios de Dukes al lado de los estadios TNM, y a medida que aumenta el estadio, empeora el pronóstico. En este cuadrito está comparando el pronóstico de hasta 1950 y después de 1960. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? En 1960 se introduce la quimioterapia y con eso mejora terriblemente el pronóstico. Estadios iniciales, fíjense, ahora tienen una sobrevida mayor del 90%, antes tenían del 80%, ¿no? Los estadios 2, la sobrevida antes era 45%, ahora 70, 75%. Estadios 3 pasó del 30 al 65%, y los estadios 4 siempre han tenido una mala sobrevida, menos del 5% a 5 años. ¿Cuál es el mejor prevención de este tumor? La colonoscopía. En un estudio que se hicieron 2 millones de colonoscopías entre 50 y 90 años de pacientes, en enero de 1993 al año 2006, durante 14 años de seguimiento, se encontraron 2.6 diagnósticos de cáncer colorectal y 23.000, es decir, 0.98 murieron de la enfermedad. Es decir, sí se puede manejar bien la enfermedad con colonoscopías seguidas. ¿Cuándo se debe hacer una colonoscopía? Es importante diferenciar si tienen el riesgo promedio de la población, lo cual es la mayoría de gente, 75 al 80%, o si tienen algún riesgo elevado. Si el riesgo promedio, se debe empezar a los 50 años la colonoscopía. ¿Qué decimos un riesgo promedio? Cuando no hay antecedentes de adenomas, no hay antecedentes de cáncer colorectal en la familia, no hay antecedentes de enfermedad inflamatoria, ni antecedentes familiares de ningún tipo de cáncer ni enfermedad colónica. ¿Cuál es la indicación? Colonoscopía cada 10 años, o si no se puede hacer colonoscopía, se puede hacer una sigmoidoscopía flexible cada 5 años y sangre oculta en heces anual, o una radiografía de colon cada 5 años. De acuerdo a las posibilidades y a la sugerencia, de todas maneras, lo mejor es la colonoscopía. Si el paciente tiene un riesgo elevado, ya sea de edad mayor de 50 años, antecedentes de adenomas, antecedentes de cáncer colorectal en la familia, antecedentes de enfermedad inflamatoria o cualquier antecedente familiar de patología colorectal, debe hacer una colonoscopía ya no cada 10 años, sino cada 5 años. Y cada 3 años, si se encuentra un pólipo con displasia severa. Tampoco es necesario hacer cada 6 meses ni cada año, pero sí, si hay un pólipo con displasia severa, debe hacerse cada 3 años. En conclusión, podemos decir que el cáncer colorectal se puede prevenir. La prevención primaria depende de la dieta, peso y el ejercicio. La prevención secundaria se debe hacer con la colonoscopía, comenzando a los 50 años, con un riesgo moderado. Hemos visto si hay riesgo aumentado, se puede empezar antes. Si hay más riesgo, chequearse a edad más temprana. Muy bien, hasta aquí hemos hecho la primera clase de cáncer colorectal. Si ustedes me permiten, vamos a seguir avanzando y hacemos las preguntas después. ¿Se ve bien? ¿Están despiertos todavía? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, por lo menos. Un sí, doctor, muy débil y después 2 contundentes. Muy bien. En esta segunda parte vamos a hablar del tratamiento del cáncer colorectal. Y en la parte de abajo, en la figura, ven la parte del recto. Es importante recordar que el recto tiene 2 partes. Donde ven la flechita larga,
Este es el recto que tiene tres partes, recto inferior, recto medio y recto alto. Generalmente decimos que tiene 15 centímetros, 5, 5, 5, otros dicen 8, 8, pero es más o menos la distancia. Y la parte final es el canal anal. El ano es una parte de todo este aparato, la parte final del aparato digestivo, pero tiene unas características especiales el ano, por eso lo vamos a ver al final. Vamos a ver conceptos oncológicos de tratamiento del cáncer colorectal, los principales procedimientos, las técnicas a emplear según el TNM que ya vimos, algunas otras técnicas, complicaciones, el uso de la quimio y la radio, conclusiones, y al final lo que les comentaba, vamos a hablar un poquito de cáncer de ano. En la imagen ven una imagen de una proctocolectomía total. Se ha sacado todo el recto y el ano. Acá ven la piel del ano, ven de otro color. Esta es la piel de afuera. Se ha sacado el esfínter rectal porque hay un tumor en recto bajo, muy bajo. Ahí está el tumor. Entonces, el cirujano no tiene espacio para anastomosar y hay que hacer la operación de Miles. En la cirugía oncológica, en la cirugía en general, y especial en la cirugía oncológica, es muy importante saber balancear la táctica con la técnica. ¿Qué técnica voy a usar? ¿En qué momento lo hago? Esa es la táctica, ¿no? Y todo eso en base a una anatomía muy planificada. La cirugía se hace rápido si yo tengo en cuenta la anatomía planificada, si aplico bien la técnica y la utilizo en el momento adecuado. Esa es la táctica. Entonces, la combinación de táctica, técnica y anatomía planificada me va a llevar al éxito para tener una buena resección oncológica. Esto ha ido cambiando a través del tiempo. En 1900, la mortalidad era cerca del 100% del cáncer colorectal. En 1920 apareció la resección abdominoperineal de Miles. Ahí en la imagen ven a Sir William Ernest Miles. Lo volvieron cero, le dieron grado de caballero en Inglaterra por todas sus investigaciones, ¿no? Y él hizo hincapié en la importancia del margen distal. Tiene que haber un margen distal adecuado del tumor, dejar un buen tejido sano para evitar la recurrencia. En 1980-1990 la recurrencia era del 1 al 10%. Y esto se bajó terriblemente, fíjense, antes era el 50%, gracias a otro concepto de Held, que es la resección total del mesorrecto. Él puso la importancia de resecar todo el mesorrecto y cambió el concepto de margen distal por margen circunferencial. Estos grandes cambios permitieron grandes avances en la curación de este cáncer colorectal. Y a partir del año 2003, sobre todo en recto, Sauer ingresó la neoadyuvancia, es decir, un cáncer del recto grande, para que no recidive, mejor le damos quimio y radioterapia previa. El concepto de neoadyuvancia realmente revolucionó toda la cirugía rectal. Estos son los grandes cirujanos de cáncer colorectal, que los tenemos ahí. En primer lugar, Miles, que ya vimos, Ernest Miles, que fue el que primero reglamentó la resección abdominoperineal para sacar el recto en casos de recto medio y bajo. En el centro, acá lo tienen a Harman, Albert Harman. Ustedes deben haber escuchado la colostomía tipo Harman. Él ideó la colostomía para hacer una resección de colon en varios tiempos y era salvadora en esa época que no había muchos medios de recuperación. Ahí ven a continuación Dixon. Dixon fue el primero que hizo las resecciones anteriores bajas, es decir, mover el colon hasta abajo para poder hacer una anastomosis mucho más baja. Ravitch introdujo la preparación del colon, la limpieza colónica y el uso de antibióticos para tener buenos resultados, junto con Frederick Bues. Y Held es el último que puso en boga el concepto del mesorrecto para sacar el recto y la importancia del límite circunferencial, no solamente distal. El resultado de todos estos señores es que, fíjense, a pesar que el cáncer colorectal ha aumentado en el tiempo, la mortalidad por cáncer colorectal ha disminuido terriblemente. Gracias a todos estos señores que de una u otra manera han contribuido para el desarrollo de la cirugía colorectal.
Y últimamente, esta es una famosa cirujana colorectal, Angelita da Gama, que trabaja en Brasil, ya está jubilada, es mayor, que ella dio tanta importancia al manejo del recto que incluso ya se está teniendo buenos resultados con watch and wait, mirar y esperar. Una buena neoadyuvancia con quimiorradioterapia, podemos borrar el cáncer colorectal y podemos simplemente observar y no es necesario resecar si es que ha habido una buena respuesta a la quimiorradioterapia preoperatoria. Entonces, ha habido unos grandes avances en la evolución del cáncer colorectal. Desde el punto de vista de biología, hemos entendido el papel de los oncogenes, ¿no? De los genes supresores y de los genes reparadores. Estos tres tipos de genes los hemos entendido y entonces ha sido un gran avance en biología molecular. Hemos aprendido la historia natural del cáncer colorectal, sabemos que hay una secuencia de adenoma pólipo, sabemos que hay marcadores tumorales que nos permiten ver el pronóstico y el seguimiento adecuado de los pacientes, y hemos aprendido que también hay síndromes hereditarios, como la poliposis adenomatosis familiar, la colitis familiar, el cáncer de colon familiar, el síndrome de Lynch, el cáncer colónico no polipósico. Todos estos síndromes hereditarios que constituyen el 10% son importantes en la historia natural del cáncer. Hemos aprendido a prevenir el cáncer colorectal identificando factores de riesgo, identificando factores protectores y sobre todo con el despistaje con la colonoscopía a partir de los 50 años. En cuanto al tratamiento, también se avanza mucho. En cuanto a la estadificación, no es cuestión de operar por operar. Cuando el tumor es muy grande, le damos una neoadyuvancia para achicarlo, técnicas adecuadas de cirugía, y ha entrado en uso la quimioterapia como oxaliplatino, irinotecan y terapias biológicas que nos han dado unas grandes armas para la lucha contra el cáncer colorectal. Todo esto ha ido evolucionando en el tiempo y cada vez tenemos mejores armas en la lucha contra este tumor. En cirugía, nosotros operamos el cáncer rectal para alcanzar estos 6 objetivos. Primero, control local del tumor. Segundo, alivio de los síntomas. Tercero, restauración de la continuidad intestinal, todas las veces que sea posible. Cuarto, controlar las recidivas. 5, obtener información para estadificación. Y 6, prevenir las metástasis. Por eso operamos. Todos estos 6 puntos son muy importantes para tener éxito en una cirugía oncológica. Hay algunos condicionantes: la histología, la localización, el tamaño tumoral, la extensión de la enfermedad y los recursos disponibles. Todos estos condicionantes deben ser tenidos en cuenta al planificar, al aplicar la táctica adecuada y para utilizar la mejor técnica. Resección oncológica en colon se refiere en sacar todo el tumor, pero con márgenes adecuados a los bordes y todo el componente ganglionar. Fíjense, hay que ligar los vasos en la base, no en medio camino, porque si lo ligamos en medio camino, fíjense, pueden quedar ganglios y acá va a haber recurrencia. Entonces tengo que ligarlo lo más bajo posible para no dejar ganglios y resecar en bloque los ganglios más el órgano afectado. Acá ven un ejemplo de resección colónica, ¿no? Los márgenes distal y proximal, acá en el centro está el tumor, ¿no? Se ha sacado todo el mesorrecto, se ha resecado esto en bloque. Los procedimientos quirúrgicos van a depender de la ubicación de la lesión. Eso ya es la técnica, ¿no? Entonces, si el colon derecho, izquierdo, transverso, ángulo hepático, esplénico, sigmoides, recto sigmoides o recto medio, alto, bajo, según eso se va a proceder a hacer el tratamiento. Entonces, hacemos una hemicolectomía derecha en caso de cáncer de apéndice, ciego, colon ascendente y ángulo hepático del colon, hasta la mitad transversa se puede hacer. Y la hemicolectomía derecha se saca hasta la mitad del colon transverso para tener márgenes adecuados y todo el componente ganglionar. Se hace una laparotomía mediana, resección intestinal con márgenes, ligadura de la cólica derecha y la iliocólica. Y fíjense abajo la pieza operatoria, este es un tumor de ciego,
grande, acá está el apéndice, aquí está el resto del tumor, era casi circunferencial, podía producir obstrucción, pero el colon derecho se distiende mucho y por eso es rara la obstrucción. Acá tienen la imagen, la cólica derecha, el hilio biseco perpendicular, y la cólica media puede o no ligarse, y así sale todo el colon derecho, y se hace una anastomosis iliocolónica. Acá ven una imagen de una hemicolectomía derecha con un tumor multicéntrico, varias lesiones, y acá está el tumor principal. Acá tienen otra vez otra colectomía derecha. La colectomía transversa, cuando el tumor está en el colon transverso, se puede sacar solo el colon transverso y los ganglios del mesenterio. Acá tienen un tumor grande de colon transverso y se hace una anastomosis colocolónica, como ustedes ven ahí. Acá ven una hemicolectomía izquierda, se ha sacado el colon izquierdo con el tumor, ¿no? Márgenes adecuados de distancia y se ha hecho una anastomosis colocolónica. La resección más pequeña es la sigmoidectomía, cuando el tumor está en el colon sigmoides, se puede resecar la sección de la arteria sigmoidea, en su base, sale todo el componente ganglionar y la pieza anatómica. De acuerdo a los estadios, si es un estadio 0, es decir, un cáncer in situ, probablemente un pólipo o algo de eso, se puede hacer o una polipectomía endoscópica o una resección intestinal segmentaria. En estos casos se debe hacer colonoscopías anuales para ver que no haya recidiva o presencia nueva del tumor. Cuando estamos en el estadio 1, es decir, un tumor T1 o T2, es decir, el tumor ha invadido la submucosa o la muscular propia, pero no hay ganglios positivos. Entonces, ven ustedes en la imagen un tumor pequeño relativamente, está en la mucosa o la submucosa, con ganglios negativos. Se hace la resección, no requiere ninguna adyuvancia, el paciente está teóricamente curado. En los estadios 2, el tumor es un T3 o un T4, es decir, invade la muscular lacerosa inclusive, pero sin ganglios positivos. Se debe hacer una resección oncológica del colon, resección en bloque de los ganglios para estudiarlos, para estar seguro que es un N0, ligadura vascular en la base, y la adyuvancia, es decir, quimioterapia posterior, va a depender de la presencia o no de factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Algunos marcadores moleculares, como la inestabilidad satelital, la invasión tumoral, si hay ligado a T4 es un factor de riesgo, ¿no? Si tiene perforación o oclusión es un factor de riesgo, la edad, a mayor edad, mayor riesgo, presencia de invasión linfática o venosa, aumento del CEA, pobre diferenciación, y cuando se han sacado menos de 8 a 12 ganglios. Si se sacan pocos ganglios, todos estos son factores de riesgo y en este caso, a pesar de ser un N0, conviene hacer quimioterapia. En cambio, los estadios 3 y es cualquier TN, pero con ganglios. Más de 3 o 4 ganglios, ya tiene ganglios positivos. Acá se debe hacer la cirugía colónica y se debe hacerse una adyuvancia con quimioterapia. En los estadios 2B o 3B, invasión de órganos positivos, a pesar de ser N2, al invadir un órgano, aunque no tenga ganglios positivos, debe hacer adyuvancia con quimioterapia. Y estadio 4, es decir, ya cuando ha dado metástasis a otro lugar, la cirugía es solo paliativa, es decir, para controlar los síntomas, para que no haya obstrucción, para que no haya sangrado, y debe hacer terapia biológica y en ciertos casos radioterapia para controlar las metástasis. Acá tienen un resumen de técnicas colónicas. En el colon derecho hacemos hemicolectomía derecha y la anastomosis es una anastomosis ileocólica. En el colon transverso podemos hacer transversostomía o una hemicolectomía derecha ampliada al transverso y hacemos una anastomosis ileocólica. Si el tumor está en el ángulo esplénico, vamos a hacer una hemicolectomía derecha ampliada o hemicolectomía izquierda ampliada, dependiendo hacia dónde haya más invasión tumoral. Y se hace una anastomosis colorectal. En el colon izquierdo hacemos una hemicolectomía izquierda y anastomosis colorectal. Y en el sigmoides hacemos una sigmoidectomía con anastomosis colorectal. Y ahora, en el recto, ya no en el colon, viendo en el recto, vamos a detenernos a hablar sobre este concepto del mesorrecto. Así como el colon tiene un meso,
el recto también tiene el mesorrecto, ¿no? Y Helt en 1986 dijo que el éxito de la cirugía del recto es la excisión total del mesorrecto, que permite una cirugía adecuada. Con eso tenemos una tasa de recidiva del 4% y una sobrevivida al 87%. Hay que sacar con sumo cuidado todo el mesorrecto, que está rodeada de esta telita. Fíjense, no se ve el colon, tiene que salir todo el mesorrecto porque ahí están los ganglios. Así sale la pieza, no se ve, no se diseca, porque en este conglomerado están todos los ganglios, ¿no? Entonces, esta es la imagen, así es el recto final, ahí están todos los ganglios, y entonces hay que entrar por acá atrás, por atrás, para sacar todo el mesorrecto, ¿no? Así, todo el mesorrecto, ¿no? Para evitar la recurrencia. Este es un estudio que se vio, de acuerdo al plano de resección. Fíjense, cuando los tumores son superficiales, también es importante sacar todo el mesorrecto. Fíjense acá la recidiva 0%. Y esto cobra especial importancia en los estadios 3, en tumores grandes, que la recidiva es mucho mejor con la resección de todo el mesorrecto que cuando se hace una resección intramesorrectal o de la muscularis propia, ¿no? Entonces, Helt consagró el uso de la resección del mesorrecto. ¿Cuál es el tratamiento en cáncer de recto? En recto proximal se puede hacer una resección transanal endoscópica, que puede ser endoscópica, como ustedes ven en la imagen, y en recto medio superior una resección anterior baja, cuando es un TIS o T1 o T2. La adyuvancia no está indicada. T1 o T2, acuérdense, el tumor está en la submucosa. Se puede hacer también una operación de Mason, una resección transanal, ¿no? Transesfinteriana, se cortan los esfínteres, se reseca el tumor con muy poco margen, no es necesario mucho, siempre y cuando se reúnan ciertos criterios. Se tiene que hacer una resección total del tumor. El tumor debe abarcar menos del 30% de la circunferencia, menor de 3 centímetros de diámetro y un margen claro de 3 milímetros alrededor del tumor, que es este. Y debe estar máxima a 8 centímetros del margen anal. Y lograr una buena sutura del esfínter para tener una función esfinteriana aceptable. En el recto proximal, si el tumor es más grande, T3 y T4, siempre se debe hacer una neoadyuvancia con radio y quimioterapia para esterilizar todo el mesorrecto. En el recto medio superior se puede hacer una resección anterior baja. El objetivo de estas cirugías es tratar de salvar los esfínteres para no tener que hacer una colostomía definitiva. En cambio, en el recto distal, si es TIS T1 T2, se puede hacer una resección transanal transinferinteriana de Mason, una resección transanal endoscópica y la adyuvancia no está indicada. Pero si en el recto distal es un T2, T3 o T4, tercio medio y distal, hay que hacer una resección abdominoperineal o una neoadyuvancia con quimioradioterapia y después evaluar cuánto ha disminuido el tumor para ver si se puede ver lo que decía Angelita da Gama, mirar y observar, o simplemente dar un poco más de tratamiento. Si no responde al recto medio o distal, hay que hacer la resección abdominoperineal, llamada RAP, la operación de Miles, que consiste en la exéresis de ano, recto y sigmoides. Se hacen tumores de hasta 5 centímetros o menos del margen anal, porque si no, no tenemos margen para hacer la anastomosis. Se debe hacer un abordaje por dos lados, abdominal, que es la parte que se va a movilizar el colon, a hacer la colostomía, y un abordaje perineal para sacar todo el recto y el ano. El paciente queda con una colostomía definitiva, no se puede volver a reconstruir. Entonces, acá tienen las principales técnicas del recto. Habíamos visto del colon, ahora estamos viendo del recto. Si es un T1 sin ganglios, en tercio inferior se puede hacer una resección transanal o transesfinteriana. Si es en tercio medio y tercio superior, se puede hacer una resección transanal endoscópica. Pero si es un T2
N0, en estadios 2 y 3, tercio medio e inferior, hay que hacer una resección anterior baja. Si es un T2N0, pero está en el tercio inferior con infiltración de los esfínteres o un margen muy pequeño, menos de 1 centímetro, hay que hacer una resección abdominoperineal de Miles. Si es un T2, N0, M0 y estadio 2, 3, pero en tercio superior, se puede hacer una resección anterior baja, ¿no? Complicaciones hay muchas. Infección de la vía operatoria es la más importante. Infección de la vía aérea por mucho tiempo de intubación en sala de operaciones. Insuficiencia renal agudo. Ilio postoperatorio, evisceraciones, fístulas enterocutáneas, filtración de la anastomosis con peritonitis, sepsis, problemas cardiovasculares. Recordar que muchos de estos pacientes son añosos. Abscesos residuales, infección del tracto urinario, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosas profundas, hemoperitoneo, obstrucción intestinal, fascitis necrotizante, y en este trabajo 23 pacientes no tuvieron complicación. Se puede hacer esta cirugía laparoscópica sí en tumores pequeños, ¿no? Acá tienen los puntos de acceso en la laparoscopía, se puede movilizar el colon, ligar los vasos principales y hacer la anastomosis externa o interna de acuerdo a la disponibilidad de aparataje que se tenga. En ciertos casos se puede hacer cirugía paliativa, ¿no? Las resecciones paliativas son derivaciones internas, o una colostomía temporal como Miculix, o colostomía terminal a lo Harman. También se puede usar endoprótesis. En la imagen ustedes ven un bypass que se ha hecho para, seguro no se ve, el paciente está en mal estado, con metástasis, y este es un tumor en el ángulo esplénico, que a veces es muy difícil retirarlo, entonces simplemente le han hecho un bypass aquí, una anastomosis, ¿no? Entonces, acá vemos las diferencias entre el tratamiento del cáncer de colon versus el cáncer de recto. La anatomía quirúrgica en el cáncer de colon no tiene límites precisos. En cambio, el recto, por ser un órgano intrapélvico y exposición limitada, sí son bien precisos los límites anatómicos. En el cáncer de colon es muy rara la recidiva local. En cáncer de recto es muy alta la recidiva local. El riesgo de metástasis en cáncer de colon es muy alta. En cáncer de recto es baja. La quimioterapia es muy útil en cáncer de colon y en cáncer de recto está un poco limitada. En cambio, la radioterapia es muy útil en cáncer de colon y muy útil en cáncer, limitada en el cáncer de colon, casi no se usa, pero sí es muy útil en cáncer de recto. La neoadyuvancia en cáncer de rectal se da en la asociación de quimio y radioterapia. Por ejemplo, capecitabina o 5-FU, ¿no? Más oxaliplatino. El oxaliplatino ha dado los mejores resultados y después de este tratamiento, a las 5 o 10 semanas, se evalúa y se realiza la operación. Fíjense cómo era el tumor antes de la quimio y radioterapia en la parte de arriba, y después de la quimio, fíjense cómo se ha reducido. Si se le da la dosis total, de repente se borra totalmente, ¿no? Fíjense la neoadyuvancia, tumores grandes, cómo se reducen, y entonces la cirugía tiene mayor éxito y menos complicaciones y mejor sobrevida, y también se puede salvar los esfínteres. Un tumor así tan grande no se puede hacer anastomosis, pero este sí, se puede dejar un centímetro acá y hacer una anastomosis muy baja con buenos resultados. La evolución de la quimioterapia ha permitido estos grandes avances en la cirugía de cáncer de colorectal. Desde que apareció en 1960 el 5-fluoracilo, numerosas drogas han ido apareciendo. La capecitabina, que es el 5-fluoracilo oral, el oxaliplatino, y después anticuerpos monoclonales como bevacizumab para el factor cuando expresan VEGF, el cetuximab para receptores de endothelial growth factor, muy útil y que se usan en nuestro medio para el tratamiento del cáncer colorectal. Fíjense cómo ha evolucionado esto. Cuando no se daba quimioterapia, la sobrevida era 8 meses. Cuando empezamos con la 5-fluorocobalina, subió a 12 meses la sobrevida en enfermedad avanzada. Con el platino 5-fluorotecan ya son 21 meses. Y ahora con los anticuerpos monoclonales, enfermedad avanzada, tenemos hasta 70 meses de sobrevida. Realmente se ha avanzado mucho. Desgraciadamente, el costo también ha avanzado mucho. Fíjense,
desde simplemente fluoracilo, $63, a esquemas como el Folfiri o Folfox, $60,000 por aplicación, $30,000 por aplicación, realmente bastante costosos, ¿no? En un principio teníamos la monoquimioterapia, ahora tenemos la poloquimioterapia, ahora tenemos agentes biológicos, y peor, la asociación de poliquimioterapia y agentes biológicos han aumentado terriblemente el costo, pero también es cierto que la sobrevida ha mejorado. ¿Cuáles son los criterios para quimioterapia postoperatoria? Estadios 1, solo cirugía. Estadios 2, solo a grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Cuando está localmente avanzado, perforado, obstruido o menores de 50 años. Los que tienen histología desfavorable, como mucinosos, pobremente diferenciados, cuando hay infección linfática, vascular o perineural. Estadio 3, todos deben recibir quimioterapia. Y estadio 4, con mayor razón. Fíjense cómo la cirugía sola y la quimioterapia perioperatoria han mejorado los pronósticos a través del tiempo en pacientes con cáncer colorectal. Algunas terapias angiogénicas, como esta terapia dirigida a bloquear los vasos sanguíneos, son de gran utilidad. Se van a unir a los receptores transmembrana VEGF, ¿no? Y de esta manera van a bloquear y van a inhibir la proliferación, diferenciación, la migración y sobre todo la angiogénesis. Hay varias estrategias para inhibir estos factores, ¿no? Ya sea con anticuerpos libres, anticuerpos monoclonales, o al unirse contra el receptor de este receptor molecular, o a través de inhibidores de la tirosina, pequeñas moléculas, una vez activada la cascada. Todos estos nos dan importantes vías para tratar el cáncer. El KRAS ya lo habíamos visto, y la vía del EGFR es muy interesante. La proteína KRAS juega un rol central en el desarrollo tumoral, regulando aguas abajo las proteínas involucradas en la supervivencia, crecimiento, metástasis y proliferación de angiogénesis. Entonces, si estas vías de señalización EGFR están activadas, la proteína KRAS es la que regula esta vía. Y entonces, el estado de KRAS lo podemos estudiar en el tejido que hemos operado, ya sea en biopsia o sacado, y entonces este KRAS puede ser salvaje o mutado, no salvaje, también denominado wild type. La proteína KRAS salvaje no mutada es activada por un corto tiempo cuando el EIF es estimulado. El KRAS mutado, esta proteína está permanentemente activada, entonces la célula permanentemente se está dividiendo. Entonces, si tenemos un KRAS mutado, yo puedo usar una droga que bloquee que se llama el cetuximab, ¿no? Acá tenemos de este KRAS mutado, estoy bloqueando la proteína con el cetuximab. Y al bloquear, va a frenar la sobrevida, la proliferación y la metástasis. Por lo tanto, va a mejorar el pronóstico del paciente cáncer de colon KRAS mutado. Pero si no tiene el KRAS mutado, no va a actuar mi proteína porque este receptor se abre muy corto tiempo. Entonces, la terapia biológica con KRAS, fíjense cómo ha revolucionado, cómo ha mejorado terriblemente, pero tienen que presentar KRAS. Acá vemos, no presenta KRAS mutado, no hay buena respuesta. Y como es caro, es mejor ver primero que el KRAS esté mutado para beneficiarnos de esta droga y seguir utilizando. Hay otros inhibidores, como el panitumab, el cetuximab, ¿no? Esta es otra terapia biológica antiangiogénica con bevacizumab y aflibercept, que va a frenar los receptores y va a frenarse la producción de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, el uso preoperatorio de Folfox es malo, el perioperatorio es bueno porque hay mayor cantidad de conversión de pacientes que pueden operarse. Y este es un consenso de Zurich para recomendaciones del cáncer colorectal metastásico, ¿no? Entonces, lo importante es hacer un buen diagnóstico y un buen estadio del paciente. Incluso en estadio 4, fíjense cómo ha aumentado la sobrevida gracias a un manejo multidisciplinario con quimio, radio y terapias biológicas. En conclusión, podemos decir que el cáncer colorectal es tratable, con buena sobrevida. La cirugía es el tratamiento primario. En caso de colon, se debe hacer cirugía
Y la quimioterapia es útil como neoadyuvancia, rara vez se utiliza radioterapia. En cambio, la neoadyuvancia con quimioterapia y radioterapia es muy importante en cáncer de recto, especialmente en estadios 2, 3 y 4. La quimioterapia mejora la sobrevida cuando hay ganglios positivos y la terapia biológica es una nueva arma muy promisoria formada por anticuerpos monoclonales, inhibidores de moleculares de factores de crecimiento, vacunas o pequeñas moléculas. Para terminar, vamos a hablar algo de cáncer de ano. En la foto ven una chica guapa, que ustedes no sé si la conocen, pero en nuestra época, cuando yo era adolescente o joven como ustedes, moríamos por Farrah Fawcett. Esta era una actriz muy bonita de Los Ángeles de Charlie. Y en el lado derecho, Norman Nigro, un famoso médico inglés, que fue el primero que revolucionó la cirugía de cáncer de ano. ¿Por qué? Hasta antes de Nigro, este cáncer era tratado como un cáncer de recto bajo. Se hacía una resección abdominoperineal. Entonces, unas chicas tan guapas como Farrah Fawcett terminaban sin ano y con una colostomía definitiva. Nigro revolucionó esto, como lo vamos a ver. Es importante recordar la anatomía de la región anal. El margen anal se extiende desde la línea ano-perineal hasta 5 a 6 centímetros, ¿no?, de piel que poseen glándulas sebáceas, sudoríparas y apocrinas. Esto es importante porque estas glándulas pueden hacer cáncer también. El canal anal está formado por 15 a 20 milímetros, es decir, 2 centímetros. La piel que les estaba mostrando y estos 5 centímetros. Este es el canal anal. Ya después viene el recto, ¿no? Entonces, tenemos 3 zonas. Una zona escamosa hasta la línea dentada, o pectinea, una zona de transición anal, escamosa, y la zona colorectal de la mucosa propiamente dicha. El cáncer puede producirse en cualquiera de estas zonas. Es raro, 1.5 de todos los cánceres digestivos, 0.9 a 100%, más frecuente en homosexuales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Papilomavirus está muy relacionado con este cáncer de anal, los condilomas anales, relaciones sexuales receptivas, historia de enfermedades de transmisión sexual, trasplantados por ser inmunodeficientes, antecedentes de cáncer cervical, de vulva o vagina, y hay una moderada evidencia del HIV, el tabaco y el uso prolongado de corticoides. El cuadro clínico: sangre en las heces, masa palpable cerca del ano, dolor perianal, enrojecimiento, inflamación, malestar frecuente del ano, diarrea, estreñimiento, sensación de que el intestino no se limpia completamente, pérdida de peso y cansancio por anemia. El diagnóstico: anamnesis, antecedentes, abdomen, grupos ganglionares y metástasis, pero lo más importante, el tacto rectal. Es preferible meter el dedo y no meter la pata. La endoscopía con biopsia es muy útil. Se puede hacer una ecografía endoanal. Sangre oculta en heces o tévenon también es de importancia. La fibrosimoidoscopía también es muy útil, nos permite localizar bien el tumor. La radiografía con colon con enema tiene cierta utilidad y estratificar bien que no haya metástasis en el tórax, ya sea con radiografías o tomografías. El diagnóstico diferencial: todo lo que ven en esta imagen, nada es cáncer, ¿no? Hemorroides extremas, condilomas, patología anorrectal, fístulas, prolapsos hemorroidales, ¿no? Pero todos estos hay que diferenciarlos del cáncer de ano. Acá en la imagen ven un pequeño cáncer de ano en una plica anal. ¿Cuáles son los factores pronósticos de este tumor? El tamaño, la ubicación del tumor, la presencia o no de ganglios inguinales, la presencia o no de metástasis, la histología, el grado de diferenciación y, sobre todo, la respuesta a la quimioradioterapia. Como les dije, este tumor se trata con quimioradioterapia. La histología es muy importante. Fíjense, este tumor era un melanoma acrómico de ano, raro. La mayoría de los tumores en ano son epidermoides, 80%, y adenocarcinomas, 16%. Estos tienen buen pronóstico. Un 4% son linfomas, melanomas. Linfomas también pueden responder a la quimio, pero el melanoma no responde a la quimio y la radio, y entonces hay que hacer una cirugía abdominoperineal. Ahora hay unos anticuerpos monoclonales que se puede intentar para reducirlo, ¿no?
El carcinoma epidermoide, que se llama también cloacogénico, puede ser de 3 tipos: queratinizante, no queratinizante y basaloide. Los peores son los basaloides, le siguen los no queratinizantes y el más sensible es el queratinizante. Acá ven una resección del recto y el ano. Acá está la piel del canal anal, esto ya es el recto, por un melanoma anorrectal, ¿no? Que hubo a ser una resección de Miles. ¿Cómo se estadifica? Acá es muy importante el tamaño. TIS es un carcinoma in situ, un tumor menor de 2 centímetros T1, de 2 a 5 centímetros T2, más de 5 centímetros T3, como la mama. T4 cuando invade órganos adyacentes, vagina, uretra, vejiga. ¿No? La presencia o no de ganglios, puede haber ganglios perirectales, pero N2 es metástasis unilateral de ganglios ilíacos o inguinales. Y N3 metástasis bilateral de ganglios perirectales o ilíacos. M, la presencia o no de metástasis. A veces hay metástasis a distancia. Es muy útil las resonancias y las ecografías. Hay metástasis grandes. El estadio, ya hemos visto, estadio 1 son el tumor menor de 2 centímetros, de 2 hasta los 5 centímetros, pero sin ganglios. Ya la presencia de ganglios es un 3A, ¿no? Y el tumor T3 o T4 con ganglios es un 3B, y 4 cualquier ganglios o metástasis. ¿Cuál es el tratamiento? Estadios 1 y 2, resección local, más puede ser resección local, estadios 1 y 2, o radioterapia más quimioterapia. Se puede hacer cualquiera de los dos con muy buenos resultados. También se puede hacer braquiterapia, y en algunos casos, si no responde, se puede hacer una resección abdominoperineal si el cáncer permanece o reaparece después del tratamiento. En caso de estadio 2, el tratamiento es la radio y la quimioterapia, el tratamiento de elección. En algunos casos se puede hacer braquiterapia. Y la resección abdominoperineal solo si permanece el cáncer después del tratamiento o vuelve el cáncer después de un tiempo. Ahí ven en la imagen una lesión justo sobre la línea pectínea y se ha hecho una resección abdominoperineal. En el estadio 4, la cirugía paliativa, simplemente para alinear los síntomas y mejor calidad de vida. Generalmente se hace una operación de Harman nomás, una colostomía, y se debe tratar con radioterapia paliativa y quimioterapia con cisplatino o radioterapia paliativas. Este es un gran cáncer de ano, creo que es el más grande que he visto. Este es el glúteo, fíjense cómo le ha invadido todo el glúteo. Es un varón, en la tomografía se ve que el tumor invade el escroto, la raíz del pene, hasta la vejiga. Fíjense, era inmenso. Este paciente murió al poco tiempo, se dejó estar mucho con esto. ¿Qué es lo que ha revolucionado el cáncer de colon? La mitomicina. El uso de mitomicina y radioterapia es el esquema negro que realmente ha revolucionado, ya que se logra curar este cáncer sin necesidad de cirugía. ¿Ven? La mitomicina, sea cual fuera la modalidad de radioterapia, con zinc, con fluoroacilo, pero la base de todo es el uso de mitomicina. Se empezó en el Reino Unido, lo hacen en Europa y lo hacen también en Estados Unidos. Es el esquema de quimio-radioterapia, el esquema negro. Tumores como estos regresionan con una sobrevida al 72, del 72% a 3 años. Hay algunos problemas secundarios, sí, como la proctitis actínica. Este es un caso de un varón de 70 años que hace 2 meses tiene hematoquesia intermitente y hace 10 años había recibido radioterapia por un cáncer de ano y ha hecho una proctitis actínica. Hay que hacer un tratamiento adecuado. En conclusión, los tumores de ano son tumores accesibles tanto a la inspección como al tacto. Hay factores de riesgo conocidos como el papilomavirus, sobre todo, también algo el HIV. El diagnóstico es tardío principalmente por culpa de los médicos que no meten el dedo, y en vez de eso meten la pata y el paciente lo arruina. Cuando tiene alguien hemorroides hay que examinar y estar seguro que son hemorroides y no un cáncer de ano. Mejor tratamiento, la quimio y la radioterapia porque son curativas. El 5-FU y la mitomicina más la radioterapia es el esquema más utilizado que ha revolucionado el tratamiento de este cáncer. Y la cirugía se ha quedado solamente para las recurrencias. Muy bien, chicos, les agradezco su atención.
Con esto damos por finalizada la clase. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran decir, encantado. Hola, hola, ¿están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, doctor. Hasta luego, doctor.